La ciudad de Chichén Itzá, ubicada en el México actual en América Central, fue fundado por los mayas en el siglo V. El asentamiento, situado en la llanura de piedra caliza de la península de Yucatán, fue conquistado por los toltecas en el siglo X. Las dos civilizaciones formaron una alianza militar y convirtieron Chichén Itzá en la capital del imperio maya tolteca. Durante la guerra civil que estalló en el siglo XIII, varios edificios de la ciudad fueron destruidos por un incendio. Chichén Itzá perdió su papel como centro y entró en decadencia. En 1531, la ciudad fue conquistada por los españoles, dirigidos por el conquistador Francisco de Montejo. Ocuparon la ciudad y los mayas se vieron obligados a huir hacia el interior de la península. La ciudad fue redescubierta por los viajeros europeos en el siglo XIX y pronto comenzaron las excavaciones arqueológicas, pero aún hoy en día todavía hay zonas inexploradas en Chichén Itzá. Vamos a ir al cenote sagrado, pero antes de ir aquí miramos diferentes tipos de construcciones con sus nombres y vamos a tratar de recorrerlas una a una. Vamos a ir al cenote sagrado. La península de Yucatán es una llanura de piedra caliza sin ríos. Sin embargo, cuenta con varios sumideros llamados cenotes. Aquí vemos un ejemplo de ellos con sus medidas. El sumidero es una depresión redonda o un agujero en el suelo que se formó mediante el colapso de la capa superficial. Estos servían de pozo para los habitantes de la península. Uno de los más importantes pozos era el cenote sagrado. Probablemente era un lugar donde los habitantes realizaban sacrificios como actos de culto al dios de la lluvia. Al explorar el cenote, los arqueólogos encontraron varios objetos y huesos humanos, lo que sugiere que los mayas, sacrificaban también a seres humanos. Cancha de juego de pelota. La gran cancha de juego de pelota de Chichén Itzá es la cancha más grande en Mesoamérica. Es de 168 metros de largo y 70 de ancho y está rodeada por dos partes de 90 de largo. Había anillos de piedras colocados a lo largo de la línea central, por lo general a una altura de 6 metros. Los jugadores tenían que pasar la pelota de goma maciza a través de uno de los anillos sin tocarla con sus extremidades. El juego también contaba con un propósito ritual, ya que la cancha era considerada como la puerta de enlace entre la vida terrenal y el mundo espiritual. Según los relieves de la pared, se piensa que los miembros del equipo perdedor eran sacrificados. Probablemente el capitán del equipo triunfador tenía que ejecutar al capitán del equipo perdedor. Nos dirigimos ahora a Tezopantli. El Tezopantli o el estante de cráneos era una escultura y estructura típica de la civilización azteca, maya y tolteca. Era una estructura de andamio que constaba de estacas colocadas vertical y horizontalmente sobre las que se ponían los cráneos agujereados. Servía de exhibición pública de los cráneos de los enemigos derrotados o víctimas sacrificadas. Aquí observamos los relieves.
Nos dirigimos ahora al castillo. El castillo es una de las estructuras más importantes de Chichén Itzá. Era la pirámide escalonada de Kukulcán, que recibió el nombre de castillo de los conquistadores españoles. Servía como templo de honor al dios Kukulcán, el dios serpiente emplumada maya. Según las investigaciones, la pirámide escalonada fue construida sobre una antigua pirámide más pequeña. La estructura se encontraba sobre una base cuadrada. Sus lados miden 55 metros de longitud y están orientados hacia los 4 puntos cardinales. La pirámide de 30 metros de altura se compone de 9 terrazas, 4 escaleras que llevan a la terraza superior, cada una compuesta de 91 escaleras como tal. 91 escalones, disculpen, 91 escalones. Y con un ángulo de 45 grados. Esta terraza se encuentra en un santuario de 6 metros de altura. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron una estatua Chacmol y una de jaguar en una de las cámaras interiores. El Templo de los Guerreros es el elemento central del complejo de edificios que llevan el nombre de las columnas, que están decoradas con relieves que representan guerreros. Vale la pena señalar que cada columna representa una persona diferente. Una estatua de Cham-Mol se encontraba en la parte superior de la pirámide escalonada. Frente a la escalera de la entrada del santuario estaba detrás de ella para resguardarla. Vamos a hacer un acercamiento. Templo del Gran Sacerdote. Es una pirámide escalonada llamada Osorio. Es la versión reducida del castillo. Una escalera interior del templo en la parte superior de la pirámide conduce a una cueva en que se sitúa 12 metros más abajo, donde se ubicaba el sacerdote. El templo fue originalmente denominado Templo del Gran Sacerdote por el arqueólogo Edward H. Thompson, porque había encontrado objetos funerarios y humanos como tal. Los arqueólogos de hoy no están de acuerdo con la opinión de Thompson y piensan que el edificio no se mencionaba, sino que era, para más que sacrificio, era una tumba. El Caracol. El edificio El Caracol, que recibió este nombre por la escalera de caracol interior, es una estructura cilíndrica construida sobre una gran plataforma cuadrada. Es un edificio único en la ciudad, ya que los edificios mayas tradicionales fueron construidos sobre una planta rectangular. Según algunas teorías, el caracol servía como observatorio, ya que las puertas y ventanas se hacen frente a ciertos fenómenos astronómicos. Por ejemplo, se puede observar el tránsito de Venus.
La Casa de las Monjas. El edificio denominado la Casa de las Monjas es una de las mejores estructuras conservadas de Chichén Itzá. Recibió su nombre de los conquistadores y debido a que allí encontraron gran cantidad de esqueletos solamente de mujeres y se piensa que eran monjas en el estilo de servidoras del sacerdote como tal. Chacmol. Las estatuas Chacmol son obras características del arte de la época precolombina en Mesoamérica. Representan una figura reclinada cuya cabeza está girada hacia un lado a 90 grados en relación con su cuerpo y se apoya en los codos. El nombre Chacmol no es de origen indioamericano, sino que proviene de Augusto Le Ponteón, un anticuario que estudió Chichén Itzá. Las esculturas parecen estar relacionadas con sacrificios humanos. Trono del jaguar. Entre los años 1920 y 1930, arqueólogos mexicanos encontraron una cámara secreta oculta en el interior de la pirámide de Kukulcán. En el centro de la cámara encontraron una estatua chamol, mientras que en una cámara interior más pequeña fue descubierto un trono que representa a un jaguar. Aquí observamos ese jaguar. Sus ojos son de joyería de piedras preciosas de jade y está pintado de color rojo, igual que el resto de la decoración es de piedras preciosas. Es decir, es en honor a uno de sus dioses, el jaguar.